En la cima del mundo, Carlos Monteverde, un empresario multimillonario, vivía rodeado de opulencia. Su mansión, un imponente palacio de mármol blanco, se alzaba en las colinas de la ciudad, con vista panorámica al horizonte metropolitano. Cada rincón de su casa irradiaba lujo, obras de arte colgaban de las paredes, alfombras persas adornaban los pisos, y los muebles eran de los mejores diseñadores del mundo. Sin embargo, en medio de esta vida aparentemente perfecta, Carlos sentía un vacío que no podía explicar. Día tras día, sus éxitos en los negocios lo mantenían ocupado, pero en las noches, cuando la soledad lo invadía, no encontraba paz. Se distanciaba de su esposa, Fernanda, quien intentaba, sin éxito, romper la barrera emocional que él había construido con el tiempo. A pesar de todo su éxito, Carlos no podía evitar sentir que algo fundamental faltaba en su vida. Una mañana, mientras desayunaba solo en su enorme comedor, una carta llegó por correo, lo cual era inusual. La mayoría de sus comunicaciones importantes llegaban por medios digitales. Abrió el sobre, intrigado, y encontró una carta escrita a mano con una caligrafía elegante, algo que parecía provenir de otro tiempo. La carta no llevaba remitente, pero las primeras líneas capturaron su atención de inmediato. Querido Carlos, hay algo que debes saber sobre tu familia, algo que ha sido oculto durante mucho tiempo. Es hora de que descubras la verdad sobre tus verdaderos orígenes. Su corazón dio un vuelco. ¿A qué se refería la carta? Nunca había cuestionado su linaje. Siempre supo que venía de una familia de éxito, pero aquellas palabras parecían sugerir algo completamente diferente. Continuo leyendo. Visita el pequeño pueblo de San Esteban. Ahí es donde encontrarás las respuestas que buscas. Carlos dejó caer la carta sobre la mesa y se recostó en su silla. Sentía que una sombra oscura comenzaba a rodear su vida. Por primera vez en años, se dio cuenta de que no tenía el control total. ¿Qué era este secreto que su familia había escondido? ¿Cómo podía afectar su vida actual? Las preguntas comenzaban a multiplicarse en su mente, y una sensación de inquietud lo invadió. Los días siguientes pasaron con una nube de dudas sobre su cabeza. Intentó concentrarse en su trabajo, pero la carta no dejaba de rondar en su mente. Finalmente, decidió que no podía ignorar lo que había leído. ¿Y si esta verdad cambiaría todo lo que creía saber sobre sí mismo? Fernanda notó su distracción, pero Carlos, como siempre, evitó la conversación. No estaba listo para compartir sus inquietudes, ni siquiera con la persona más cercana a él. Con una firme decisión, reservó un viaje al pueblo mencionado en la carta. ¿Qué encontrará Carlos en ese misterioso pueblo? Si estás intrigado, no olvides suscribirte al canal para seguir esta emocionante historia. Carlos llegó a su despacho privado, aún con la carta en la mano. El peso de aquellas palabras resonaba en su mente. San Esteban. Nunca había oído hablar de ese lugar. ¿Por qué su familia habría mantenido algo así en secreto? ¿Qué tipo de verdad estaba escondida en ese pequeño pueblo? Sentado frente a su escritorio de madera maciza, abrió su computadora y comenzó a buscar información sobre San Esteban. El pueblo no era más que un pequeño punto en el mapa, escondido en una región rural a cientos de kilómetros de su lujosa vida en la ciudad. Sus pensamientos se desviaron mientras miraba las imágenes del lugar: casitas sencillas, campos de cultivo y una iglesia antigua en el centro. No había nada allí que se asemejara al mundo que conocía. Aún así, algo lo impulsaba a descubrir más. Carlos no pudo evitar pensar en su infancia. Sus padres siempre le hablaron de las tradiciones familiares, del esfuerzo y la herencia que había recibido, pero nunca mencionaron San Esteban ni nada parecido a orígenes humildes. Todo en su vida había girado en torno al éxito y la riqueza, pero ahora, con esta carta, sentía que había una pieza perdida en el rompecabezas. Levantó el teléfono y llamó a su asistente personal. «Necesito que prepares un viaje a San Esteban», dijo con firmeza. ¿San Esteban?, preguntó su asistente, confundida. ¿No es ese un pueblo en medio de la nada? Exactamente, respondió Carlos, cortando la conversación. Esa noche, en la tranquilidad de su oficina, volvió a leer la carta una y otra vez, buscando pistas que pudieran darle más información. Nada. Todo lo que sabía es que debía ir a ese lugar y enfrentarse a lo que sea que lo esperara allí. A la mañana siguiente, Carlos desayunó solo nuevamente, como de costumbre, pero esta vez no podía dejar de pensar en la carta. La comida se le hacía insípida. Sabía que tenía que ir, pero aún no comprendía qué significaba todo esto. Fernanda, al verlo tan callado, intentó hablar con él, pero Carlos evitó el tema. No podía compartir esa incertidumbre hasta saber más.
Prefería mantener a su esposa al margen, al menos por ahora. Mientras preparaba su maleta para el viaje, sentía una mezcla de curiosidad y temor. Parte de él quería descubrir ese secreto familiar, pero otra parte temía lo que podría encontrar. ¿Qué pasaría si la verdad lo hiciera cuestionar toda su vida, sus logros y lo que siempre creyó de su familia? El viaje a San Esteban se perfilaba como más que una simple visita a un pueblo rural. Sería un viaje hacia lo desconocido, hacia la revelación de algo que cambiaría su vida para siempre. Carlos no estaba preparado para las respuestas que encontraría, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Carlos observaba por la ventana del auto mientras se alejaba de la bulliciosa ciudad y avanzaba hacia el campo. El paisaje comenzó a cambiar drásticamente. Lo que antes era una metrópolis de rascacielos y calles congestionadas ahora se transformaba en extensas llanuras, sembradíos y caminos de tierra. Las montañas en el horizonte parecían acercarse a medida que se adentraba en lo rural. La transición del lujo urbano a la sencillez del campo le resultaba desconcertante. Mientras el vehículo recorría los últimos kilómetros hasta San Esteban, Carlos no pudo evitar pensar en su niñez. Había crecido rodeado de comodidades, asistiendo a las mejores escuelas y viajando a los destinos más exclusivos. Siempre le habían inculcado que su familia tenía una tradición de éxito y que la riqueza que disfrutaba era fruto de generaciones de trabajo duro. Sin embargo, esa carta sembraba dudas. ¿Qué parte de la historia le habían ocultado? El auto finalmente llegó al pequeño pueblo. San Esteban era exactamente lo que Carlos había visto en las imágenes, un lugar tranquilo y sencillo, con casas antiguas de adobe y techos de teja roja. Las calles eran de tierra, y los pocos habitantes que se veían caminaban con calma, sin prisa. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí. Carlos salió del coche y caminó por las calles polvorientas, sintiéndose como un extraño. Observaba a los aldeanos, que lo miraban con curiosidad pero sin reconocerlo. Era una sensación extraña para alguien que siempre había sido el centro de atención en los círculos de poder y riqueza. Se detuvo frente a una pequeña iglesia en el centro del pueblo. La construcción era antigua, de piedra desgastada por los años. Frente a la iglesia, un hombre mayor, vestido con ropas sencillas, lo observaba con interés. Carlos sintió un impulso de acercarse. «Buenos días», dijo el hombre, con una sonrisa amable. «No se ven muchas caras nuevas por aquí». «Buenos días», respondió Carlos, incómodo. «Estoy buscando información sobre mi familia. Me dijeron que este pueblo podría tener algunas respuestas». El hombre lo miró detenidamente, como si estuviera buscando algo en sus rasgos. ¿Su familia? ¿Cómo se llama usted, hijo? Monteverde. Carlos Monteverde, dijo con firmeza, esperando algún tipo de reconocimiento. El anciano alzó las cejas, sorprendido. Monteverde. Hace mucho que no oía ese nombre por aquí. Su familia vivió aquí hace muchos años, pero no se habla mucho de ellos. Hay historias que la gente prefiere olvidar. El corazón de Carlos se aceleró. Sabía que estaba en el lugar correcto, pero las palabras del anciano solo aumentaron su curiosidad y su preocupación. ¿Qué historias eran esas que preferían no mencionar? ¿Qué había hecho su familia en este pequeño pueblo? ¿Qué es lo que sabe?, preguntó Carlos, intentando mantener la calma. El hombre lo miró con ojos serenos, pero cargados de historia. Si de verdad quiere saberlo, hijo, lo mejor sería que hablara con los pocos que aún recuerdan. Su familia dejó marcas profundas en este lugar. No todas buenas. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su viaje acababa de empezar, pero ya podía sentir el peso de las revelaciones que vendrían. Carlos se quedó parado frente a la iglesia, procesando las palabras del anciano. Algo en la forma en que había mencionado su apellido lo inquietaba profundamente. No todas buenas, había dicho. ¿Qué clase de legado había dejado su familia en San Esteban? El aire de misterio se hacía más denso a medida que avanzaba. Decidido a descubrir la verdad, Carlos se dirigió hacia la casa más antigua del pueblo, una modesta estructura de adobe con un gran patio trasero. Según lo que le había dicho el anciano, allí vivía un hombre llamado Don Felipe, uno de los pocos que aún recordaba los tiempos en que los Monteverde habitaban la región. Carlos esperaba que él pudiera brindarle más detalles. Golpeó la puerta de madera y, después de unos segundos, un hombre mayor, de cabellos blancos y con una mirada penetrante, abrió la puerta. Había algo en su presencia que emanaba sabiduría y tiempo. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó don Felipe con una voz rasposa pero firme. Mi nombre es Carlos Monteverde. Estoy buscando información sobre mi familia. Me dijeron que usted podría saber algo al respecto.
Al escuchar su apellido, don Felipe lo miró con un leve asombro, pero sin sorpresa. Parecía estar esperando este momento desde hacía mucho tiempo. Así que uno de los Monteverde ha regresado, murmuró mientras abría la puerta para invitarlo a pasar. Es curioso. Pasaron muchos años desde que alguien mencionó ese nombre en este pueblo. Carlos entró, sintiendo el peso de la historia en el aire. La casa era modesta, con muebles antiguos y paredes adornadas con fotografías en blanco y negro. Se sentaron en una pequeña sala, y don Felipe se acomodó en su silla, observándolo detenidamente. Sé que mi familia vivió aquí hace mucho tiempo, comenzó Carlos, ansioso por obtener respuestas, pero nunca me contaron nada de este lugar. Quiero saber por qué. Don Felipe lo miró fijamente durante un largo momento antes de hablar. Tu familia. Los Monteverde no siempre fueron ricos, como imagino que sabes, dijo con calma. Hace generations, eran campesinos, como el resto de nosotros aquí. Pero algo cambió. Un día, tu bisabuelo se hizo con una gran cantidad de tierras. Nadie sabe exactamente cómo, pero las compró de manera repentina, y pronto, la familia comenzó a prosperar. Esa fue la primera chispa de lo que luego se convertiría en su imperio. Carlos escuchaba atentamente, intentando procesar la información. Pero no fue todo por medios justos, continuó don Felipe, su voz volviéndose más grave. Se dice que las tierras fueron arrebatadas de familias que no pudieron defenderse. Algunos perdieron todo lo que tenían. Tus antepasados no jugaron limpio, y las consecuencias de sus acciones afectaron a generaciones enteras en este pueblo. El corazón de Carlos latía con fuerza. Nunca había imaginado que el éxito de su familia pudiera estar vinculado a un pasado tan oscuro. Su educación siempre había estado llena de historias sobre trabajo duro y dedicación. Pero esto era otra cosa. ¿Cómo es posible que nunca me hayan dicho nada de esto?, preguntó Carlos, tratando de entender. Porque a veces es más fácil enterrar la verdad, dijo don Felipe, con una sombra de tristeza en sus ojos. Tu familia salió de este pueblo hace muchos años, dejando todo atrás. Pero las cicatrices quedaron aquí. La riqueza que tu familia tiene ahora fue construida sobre las ruinas de otras vidas. Carlos sintió un nudo en la garganta. La verdad era más amarga de lo que había esperado. Su fortuna, su éxito, todo lo que creía haber heredado con orgullo, ahora parecía manchado por el dolor y el sufrimiento de otros. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sin saber si estaba listo para la respuesta. Don Felipe lo miró, con una mezcla de compasión y dureza en su voz. Esa es una decisión que solo tú puedes tomar, hijo. Pero recuerda, la verdad no se puede ocultar para siempre. Carlos salió de la casa de don Felipe sintiéndose abrumado. Las palabras del anciano pesaban sobre él como una carga que no sabía cómo llevar. Había venido a San Esteban buscando respuestas, pero las que había encontrado lo habían dejado con más preguntas, y el camino hacia la redención de su familia apenas comenzaba. El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso y tenso. Mientras el auto se alejaba de San Esteban, Carlos no podía dejar de pensar en las palabras de don Felipe. El éxito y la riqueza que siempre habían sido motivo de orgullo para su familia ahora parecían teñidos de vergüenza. Pero, en lo profundo de su corazón, una parte de él se resistía a aceptar esta verdad. ¿Cómo era posible que todo lo que conocía sobre los Monteverde estuviera basado en mentiras y traiciones? Al llegar a su mansión, Carlos intentó sumergirse nuevamente en su trabajo. Había reuniones importantes programadas, llamadas telefónicas que no podía ignorar, y decisiones de negocios que requerían su atención inmediata. El mundo corporativo no esperaría mientras él lidiaba con sus dudas personales. Sin embargo, por más que intentara concentrarse, su mente seguía volviendo a las revelaciones que había recibido en San Esteban. Cada vez que miraba alrededor, la opulencia que lo rodeaba parecía más vacía. Los cuadros de artistas famosos, los muebles lujosos, los autos en el garaje, todo lo que antes le daba satisfacción ahora parecía superficial. Sabía que detrás de todo eso había un pasado oscuro que no podía ignorar. Fernanda notó el cambio en él. Durante días, había visto cómo su esposo se sumergía en una espiral de silencio e introspección. Decidió confrontarlo una noche, después de la cena. «Carlos, ¿qué está pasando?», le preguntó con un tono suave pero firme. «Llevas días distraído, y sé que algo te está afectando. Si no me hablas, no puedo ayudarte». Carlos la miró, queriendo compartir lo que había descubierto, pero algo lo detenía. El orgullo seguía siendo un obstáculo.
Admitir que su familia había cometido actos inmorales para alcanzar la riqueza lo hacía sentir vulnerable, débil. Y eso era algo que siempre había evitado. No es nada, Fernanda, dijo finalmente, desviando la mirada. Solo asuntos del trabajo, nada de que preocuparse. Fernanda suspiró, frustrada. Sabía que le estaba ocultando algo, pero decidió no presionarlo más esa noche. Carlos volvió a sumergirse en su trabajo, pero incluso en los momentos más ocupados, no podía escapar del peso de la verdad. Días después, mientras revisaba unos documentos en su oficina, su asistente personal entró con una serie de papeles para firmar. Carlos tomó la pluma, pero se detuvo antes de estampar su firma. Una sensación de incomodidad lo invadió. ¿Qué significaba realmente su éxito si estaba basado en la explotación de otros? Dejó la pluma a un lado y se levantó de su silla, mirando por la ventana. La ciudad se extendía ante él, un vasto paisaje de edificios, calles llenas de gente y autos moviéndose sin cesar. Todo esto era parte del imperio que los Monteverde habían construido, pero ahora, para Carlos, tenía un nuevo significado. Decidió que necesitaba tiempo para pensar, alejado del caos de la ciudad y de las responsabilidades empresariales. Pidió a su asistente que cancelara sus compromisos por unos días. Necesitaba espacio para reflexionar sobre lo que haría a continuación. Con su mente llena de preguntas, Carlos salió de la oficina, sintiendo que estaba al borde de una decisión crítica. Pero, por ahora, no estaba listo para enfrentar lo que sabía que debía hacer. La verdad que había descubierto era demasiado abrumadora, y su orgullo no le permitía aceptarla completamente. El clima en casa de Carlos se había vuelto tenso y sombrío. Fernanda, preocupada por la creciente distancia entre ellos, intentaba entender qué pasaba por la mente de su esposo. Carlos, por su parte, se encontraba atrapado en sus propios pensamientos, luchando contra la creciente culpa y la negación de la realidad que había descubierto en San Esteban. Una tarde, mientras estaban en el jardín de su mansión, Fernanda decidió no esperar más. Sabía que algo profundo estaba afectando a Carlos y que, si él no hablaba pronto, su relación seguiría deteriorándose. Carlos, necesito saber qué está pasando contigo, dijo con voz serena pero firme, sentándose junto a él en un banco bajo el roble. Has estado distante desde que volviste de ese viaje. ¿Qué sucedió? Carlos la miró, viendo el amor y la preocupación en sus ojos. Parte de él quería confesarle todo, compartir el peso que llevaba, pero el orgullo y el miedo seguían siendo barreras difíciles de superar. Fernanda, no es algo que puedas entender fácilmente, respondió, intentando evitar la conversación. Hay cosas que, simplemente han sido complicadas. Ella tomó su mano, intentando ofrecerle consuelo. Carlos, somos una pareja. Estoy aquí para apoyarte, pero no puedo hacerlo si no me dejas entrar. Lo que sea que esté pasando, lo resolveremos juntos. Pero Carlos no podía soltar la verdad. ¿Cómo podía contarle que su fortuna, la vida que ambos disfrutaban, estaba basada en mentiras y en la desgracia de otros? Sabía que Fernanda era una mujer fuerte, pero esto era algo que él mismo no sabía cómo manejar. Fernanda, por favor, solo dame tiempo, pidió, soltando suavemente su mano. Necesito espacio para pensar. Fernanda asintió, pero la tristeza en su mirada era innegable. Se levantó del banco y se alejó en silencio, dejando a Carlos solo con sus pensamientos. Los días siguientes transcurrieron de manera similar. Carlos se aislaba más y más, y la relación con Fernanda se deterioraba cada vez más. Ella lo observaba desde la distancia, viendo cómo la sombra de lo que lo atormentaba lo consumía lentamente. Carlos empezó a pasar más tiempo en su despacho, alejándose tanto de su esposa como de las pocas personas cercanas que aún tenía en su vida. El lujoso ambiente de su casa, que antes le brindaba una sensación de logro, ahora lo oprimía. El eco de los logros pasados de su familia, ahora manchados por la verdad oculta, lo perseguía constantemente. Una tarde, mientras revisaba viejas fotos familiares en un álbum olvidado en su biblioteca, Carlos notó una fotografía que no recordaba haber visto antes. Era una imagen de su bisabuelo, el mismo hombre de quien don Felipe había hablado. En la foto, estaba de pie frente a una gran extensión de tierra, con una expresión de orgullo en su rostro. Pero ahora, al observarla, Carlos no podía evitar ver esa imagen bajo una nueva luz. Las tierras que su familia había adquirido de forma dudosa. El peso de esa herencia parecía más real que nunca. Se sentía atrapado entre dos mundos. Por un lado, el éxito que siempre había perseguido y que su familia le había legado, y por otro, la injusticia en la que se había basado esa riqueza. El conflicto interno lo desgastaba,
y la distancia emocional entre él y Fernanda solo aumentaba. Fernanda, incapaz de soportar más el silencio, decidió tomar una medida drástica. Esa noche, antes de acostarse, le entregó a Carlos un sobre y dijo: «No puedo seguir así, Carlos. Si no puedes hablar conmigo, tal vez puedas escribir lo que sientes. Sea lo que sea, estoy aquí para escucharte». Carlos miró el sobre en sus manos, sorprendido por el gesto. Sabía que Fernanda lo amaba, pero también sabía que no podía continuar evadiendo la verdad. Algo dentro de él comenzaba a ceder. Tal vez había llegado el momento de enfrentar sus propios fantasmas y, finalmente, dejar de huir. Carlos no podía quitarse de la cabeza las palabras de Fernanda. El sobre que le había entregado esa noche permanecía cerrado en su escritorio, pero su presencia pesaba más que cualquier documento o contrato que hubiera manejado. Sabía que no podía continuar evadiendo la verdad ni de sí mismo ni de las personas que amaba. La presión interna se hacía insoportable, y su desconexión emocional solo agravaba la situación. Finalmente, después de varias noches de insomnio, decidió regresar a San Esteban. La carretera hacia el pueblo, que había recorrido no hacía mucho, parecía más oscura esta vez, como si el peso de la historia que iba a desenterrar cubriera el paisaje con un velo sombrío. Carlos llegó a San Esteban en silencio, sin alardes ni asistencias, determinado a obtener respuestas más claras. Esta vez no era un hombre buscando información superficial, sino alguien dispuesto a enfrentar su herencia, sin importar lo dolorosa que fuera. Al llegar al pueblo, volvió a la casa de don Felipe, quien, al verlo en la puerta, no se mostró sorprendido. «Sabía que volverías», dijo el anciano, con una voz calma pero cargada de sabiduría. Carlos se sentó frente a él, esta vez con la convicción de que debía escuchar cada palabra, sin negación ni excusas. «Quiero saber todo, sin rodeos. Ya no puedo seguir ignorando lo que mi familia hizo aquí». Don Felipe asintió lentamente. Tras un breve silencio, comenzó a relatar los detalles que Carlos tanto temía conocer. «Hace más de un siglo, tu bisabuelo llegó aquí sin nada», empezó a decir. «Era un hombre ambicioso, como muchos. Pero encontró una manera de hacerse con tierras que no le pertenecían. Familias que habían estado aquí por generaciones fueron engañadas, algunas incluso forzadas a vender a precios irrisorios. Hubo manipulaciones legales, sobornos, y en algunos casos, amenazas. Fue una época oscura para este pueblo». Carlos sintió un nudo en el estómago mientras las palabras de don Felipe lo golpeaban como una tormenta. «Pero nadie lo desafió», continuó don Felipe. «Tu bisabuelo se convirtió en una figura poderosa y temida, y con el tiempo, su fortuna creció exponencialmente. La familia Monteverde se marchó de aquí, dejando atrás un pueblo marcado por el resentimiento y la injusticia. Mientras tu familia ascendía, los que quedaron aquí perdieron todo». Carlos cerró los ojos por un momento, intentando procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. La fortuna de su familia, su propio éxito, todo estaba entrelazado con el dolor de otras personas. El prestigio de los Monteverde no era más que una fachada, una historia de poder construida sobre los escombros de la vida de otros. «¿Por qué nadie me contó esto?», preguntó Carlos con frustración. «Toda mi vida me dijeron que nuestra familia siempre había trabajado duro, que habíamos conseguido todo con esfuerzo». Don Felipe lo miró con comprensión. «A veces, es más fácil vivir en la ilusión que enfrentarse a la verdad. Tus padres, y los padres de ellos, probablemente creyeron que mantener esto en silencio era lo mejor. Pero la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz». Carlos sintió que el suelo bajo sus pies tambaleaba. Todo lo que había creído, todo lo que había defendido en su vida, ahora parecía desmoronarse. «¿Qué puedo hacer ahora?», preguntó, su voz cargada de desesperación. Don Felipe lo miró fijamente. «Eso depende de ti, hijo. Pero te diré una cosa, la justicia no se trata solo de lo que fue, sino de lo que puedes hacer ahora. Tal vez no puedas cambiar el pasado, pero sí puedes decidir qué tipo de hombre serás a partir de este momento». Carlos asintió lentamente, las palabras resonando en su mente. Sabía que no podía corregir lo que su bisabuelo había hecho, pero tal vez había una manera de enmendar el daño, de reconstruir algo nuevo sobre esas viejas heridas. Cuando dejó la casa de don Felipe esa tarde, Carlos no tenía todas las respuestas, pero había dado el primer paso hacia algo más grande que él mismo. Sabía que su vida cambiaría drásticamente a partir de ese momento. Ahora, debía regresar a su hogar, no solo para enfrentarse a su pasado, sino también para enfrentar a las personas que amaba. El viaje de regreso a la ciudad fue aún más silencioso y pesado que la primera vez. Esta vez, Carlos llevaba el peso de la verdad sobre sus hombros.
Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. La riqueza, el poder, todo lo que había alcanzado, ahora estaba teñido por la culpa y el dolor de las personas que habían sufrido debido a las acciones de su familia. Una vez en casa, Carlos se sentó en su despacho y miró los objetos de lujo que lo rodeaban. Todo lo que había considerado una muestra de éxito ahora parecía vacío, hueco. Las palabras de don Felipe resonaban en su cabeza. Tal vez no puedas cambiar el pasado, pero sí puedes decidir qué tipo de hombre serás a partir de este momento. Carlos sabía que tenía que tomar una decisión. ¿Debería continuar con su vida como si nada hubiera pasado? ¿Podría enterrar la verdad nuevamente, como lo habían hecho sus antepasados, y seguir disfrutando de la fortuna y el estatus que había heredado? Pero algo dentro de él se resistía a esa opción. El hombre que siempre había sido, orgulloso de su éxito y de su familia, ahora estaba en conflicto con la realidad de su legado. No podía negar lo que había aprendido. Pero la pregunta seguía siendo, ¿qué debía hacer a partir de ahora? ¿Cómo podía reparar el daño que se había hecho décadas atrás? Sabía que cualquier decisión tendría consecuencias, no solo para él, sino también para su familia, su empresa, y todos los que dependían de él. Carlos pasó los siguientes días en un estado de reflexión profunda. No comparsio lo que había descubierto con Nadia, en ni siquiera con Fernanda, pero ella notaba que algo en él estaba cambiando. Se aislaba aún más, y su mirada, antes segura y decidida, ahora parecía cargada de dudas y pesar. Una mañana, mientras revisaba los documentos de la empresa, Carlos se encontró con un contrato para la adquisición de nuevas tierras en una región rural. Era una transacción similar a muchas otras que había hecho antes, pero esta vez, algo en él se detuvo. Pensó en San Esteban, en las familias que habían perdido sus tierras para que su bisabuelo pudiera construir el Imperio Monteverde. Se preguntó si esa transacción también dejaría cicatrices en otras vidas, tal como había sucedido en el pasado. Dejó los documentos a un lado y se levantó de su silla, caminando hacia la ventana de su despacho. Miró la ciudad bulliciosa bajo sus pies, preguntándose cuántas personas estaban luchando por sobrevivir mientras él disfrutaba de una vida de privilegios. El dilema moral seguía creciendo dentro de él. ¿Debería continuar beneficiándose de un sistema que había causado tanto dolor, o debía hacer algo para remediarlo? Esa tarde, Carlos decidió que no podía seguir ignorando lo que había descubierto. Sabía que, si no tomaba una acción, la culpa lo consumiría lentamente. Pero también sabía que cualquier acción que tomara tendría un alto precio. Si decidía reparar los errores del pasado, podría perder gran parte de su fortuna. Y más allá de lo financiero, su reputación, construida durante generaciones, podría desmoronarse. Carlos se sentó en su escritorio y escribió una lista de posibles acciones. Una parte de él quería devolver las tierras a las familias originales de San Esteban, pero eso implicaría compensaciones económicas que podrían afectar gravemente a su empresa. Otra opción era establecer un fondo de reparación para las comunidades afectadas, pero aún no sabía si eso sería suficiente para corregir el daño. Con cada opción que consideraba, las consecuencias parecían más abrumadoras. Pero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Había llegado el momento de tomar una decisión, una que definiría no solo su futuro, sino el legado que dejaría atrás. Esa noche, Carlos se sentó con Fernanda en el salón. Finalmente, decidió que ya no podía cargar esta verdad solo. «Fernanda, hay algo que necesito decirte», comenzó, su voz más suave de lo habitual. Fernanda lo miró, sorprendida por el tono de su voz. «¿Qué sucede, Carlos?». Preguntó, preocupada. «He descubierto algo sobre mi familia, algo que cambia todo lo que creíamos sobre nuestro legado». Fernanda lo escuchó en silencio mientras Carlos le contaba todo lo que había aprendido en San Esteban. Le habló de las tierras arrebatadas, de las familias perjudicadas y del imperio construido sobre la injusticia. Cuando terminó de hablar, Fernanda estaba en shock. Era mucha información para procesar. Pero, en lugar de apartarse, tomó la mano de Carlos. «Carlos, esto es difícil, pero lo importante es lo que hagas ahora. No puedes cambiar el pasado, pero puedes decidir cómo actuar en el presente». Carlos asintió, sintiendo que el peso que había estado cargando comenzaba a aligerarse. Sabía que tomaría tiempo encontrar la solución adecuada, pero con Fernanda a su lado, estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de su decisión. Después de la conversación con Fernanda, Carlos se sentía un poco más ligero, pero sabía que el verdadero desafío aún estaba por delante. Hablar sobre el pasado y las injusticias de su familia era solo el primer paso. Ahora debía tomar una decisión sobre cómo reparar esos errores, y eso implicaba enfrentar consecuencias muy reales.
Carlos pasó los siguientes días sumido en una profunda reflexión. Analizaba sus opciones, revisaba los documentos de su empresa y sopesaba las posibles repercusiones de cada elección. Sabía que cualquier paso que diera afectaría no solo su vida personal, sino también la de muchas personas que dependían de su éxito. Una mañana, Carlos decidió convocar a una reunión con su equipo legal y financiero. Necesitaba tener una imagen clara de las implicaciones que tendría una posible reparación a las familias de San Esteban. Sabía que devolver las tierras o compensar económicamente a los afectados podría poner en riesgo la estabilidad de su imperio, pero también sabía que no podía seguir adelante sin hacer lo correcto. En la sala de reuniones, rodeado de abogados y asesores, Carlos explicó la situación sin entrar en demasiados detalles sobre el origen de las tierras. Sus asesores, acostumbrados a sus decisiones firmes y calculadas, quedaron desconcertados por la dirección que estaba tomando esta conversación. Señor Monteverde, debemos advertirle que cualquier intento de reparación o compensación podría generar repercusiones legales significativas, dijo uno de los abogados. Esto podría abrir la puerta a demandas, y la prensa podría aprovechar la situación para empañar su imagen. Carlos escuchaba en silencio. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero había llegado a la conclusión de que no podía seguir ignorando su responsabilidad. Las advertencias sobre posibles demandas y el impacto mediático no lo sorprendían, pero eso no cambiaba su convicción. Entiendo los riesgos, respondió Carlos con calma, pero estoy decidido a seguir adelante con esto. Si hay consecuencias, las enfrentaré. La sala quedó en silencio. Sus asesores intercambiaron miradas, claramente incómodos con la decisión de Carlos, pero sabían que una vez que él tomaba una decisión, no había vuelta atrás. Entonces procederemos con los estudios para determinar el alcance de la compensación, dijo uno de los contadores. Sin embargo, señor Monteverde, debe saber que esto podría afectar significativamente sus activos y la estabilidad de la empresa. Carlos asintió. Era consciente de los riesgos, pero sabía que debía actuar, sin importar el precio. Al finalizar la reunión, Carlos regresó a su despacho con una mezcla de ansiedad y determinación. Había tomado una decisión difícil, pero no había marcha atrás. Estaba dispuesto a sacrificar parte de su fortuna para reparar el daño causado por su familia. Esa noche, Carlos y Fernanda cenaron en silencio. Fernanda notaba el cansancio en su rostro, pero también veía una especie de paz interior que no había percibido en él en mucho tiempo. Después de la cena, Carlos le contó sobre la reunión con sus asesores. He decidido que voy a reparar lo que podamos, le dijo, con voz firme pero calmada. No será fácil, y podríamos perder mucho, pero no puedo seguir ignorando esto. Fernanda lo miró con admiración. Sabía que Carlos estaba poniendo en juego su fortuna y su reputación, pero también sabía que estaba haciendo lo correcto. Te apoyo en todo, Carlos, le dijo, tomando su mano. Sé que esto es lo que debes hacer. Con el apoyo de Fernanda, Carlos se sentía más fuerte para enfrentar los desafíos que vendrían. Sabía que las decisiones que había tomado afectarían profundamente su vida, pero también sabía que, al final, estaría en paz consigo mismo. Los días siguientes estuvieron marcados por reuniones intensas con abogados, asesores financieros y consultores de relaciones públicas. Cada paso debía ser calculado con precisión, pues cualquier error podría tener consecuencias devastadoras para la empresa. Pero Carlos no vaciló. Sabía que estaba en el camino correcto, por más incierto que fuera. Unos días después, Carlos hizo algo que nunca antes había considerado. Decidió viajar nuevamente a San Esteban, esta vez no para buscar respuestas, sino para tomar medidas concretas. Quería hablar directamente con las familias afectadas, verlas a los ojos, y de alguna manera, intentar corregir el daño que su familia había causado. Fernanda lo acompañó en el viaje, y juntos regresaron al pequeño pueblo que ahora representaba una encrucijada en la vida de Carlos. Sabía que enfrentaría emociones fuertes, tanto de los habitantes como de sí mismo. Pero estaba listo para lo que viniera. Al llegar, fue recibido con sorpresa por los habitantes de San Esteban. Muchos de ellos lo recordaban de su primera visita, y otros habían escuchado rumores sobre su regreso. Esta vez, sin embargo, Carlos no venía buscando información. Venía ofreciendo una disculpa, y con ella, la promesa de reparación. Se dirigió a la plaza central, donde los pocos habitantes que quedaban en el pueblo se reunieron para escuchar lo que tenía que decir. Carlos tomó aire y, por primera vez, habló no como el hombre poderoso que siempre había sido, sino como alguien buscando redimirse. Sé que mi familia les hizo mucho daño, comenzó. No puedo cambiar el pasado,
pero estoy aquí para corregirlo lo mejor que pueda. Carlos estaba de pie frente a los habitantes de San Esteban, con la mirada fija en el grupo que lo observaba en silencio. Sentía el peso del pasado en cada palabra que pronunciaba. Sabía que las familias presentes habían sido afectadas por las acciones de su bisabuelo, y aunque habían pasado décadas, las cicatrices aún eran visibles. Ahora, más que nunca, sentía la responsabilidad de enfrentar ese pasado y tratar de remediarlo. Mi familia cometió errores graves en este pueblo, continuó Carlos, con la voz firme pero llena de sinceridad. No vengo aquí a justificar lo que hicieron, porque no hay justificación. Pero vengo a ofrecer una disculpa y a tomar acciones para corregir esos errores. Las palabras cayeron pesadamente en el aire. Carlos pudo ver la mezcla de incredulidad y escepticismo en los rostros de los aldeanos. Sabía que no sería fácil ganar su confianza, y que muchos podrían dudar de sus intenciones. Después de todo, ¿cómo podían saber si estaba aquí por arrepentimiento genuino o simplemente por preservar su reputación? He decidido que devolveré las tierras que mi familia tomó injustamente, anunció Carlos, provocando murmullos entre la multitud. Y para aquellos que ya no están o cuyas familias fueron gravemente afectadas, estableceré un fondo de compensación para ayudarlos a reconstruir lo que se perdió. El silencio que siguió a esa declaración fue aún más denso. Los aldeanos se miraban entre sí, procesando lo que acababan de escuchar. No era común que un hombre en su posición, un multimillonario con tanto poder, ofreciera tal nivel de reparación. Pero Carlos sabía que esta era la única manera de aliviar parte de la culpa que llevaba sobre los hombros. Sabemos que no puede devolvernos todo lo que perdimos, dijo finalmente una voz desde el fondo. Pero si realmente está dispuesto a cumplir su palabra, podría ser un buen comienzo. Carlos asintió. Sabía que no podía devolver el tiempo ni restaurar completamente lo que se había perdido. Algunas heridas simplemente no podían sanarse por completo, pero al menos podía ofrecer una forma de compensar, de reconstruir. No todos los aldeanos lo recibirían con los brazos abiertos. Why no esperaba que lo hicieran. Sin embargo, sentía que había dado el primer paso en el largo camino hacia la redención. Después de la reunión en la plaza, Carlos se reunió con las pocas familias que aún vivían en San Esteban y les explicó los detalles del plan de restitución de tierras. Algunos aceptaron su oferta con gratitud, mientras que otros lo miraban con desconfianza, preguntándose si sus palabras eran solo promesas vacías. Pero Carlos no dejó que eso lo desanimara. Sabía que el tiempo demostraría su compromiso. En los días siguientes, Carlos trabajó de cerca con abogados y representantes del pueblo para formalizar los acuerdos de devolución de tierras. Mientras tanto, el fondo de compensación se estableció para ayudar a las familias cuyas tierras no podían ser restituidas por razones legales o logísticas. Cada decisión fue tomada con el corazón y la mente enfocados en reparar el daño. Durante ese proceso, Carlos empezó a notar una transformación interna. El hombre orgulloso y enfocado únicamente en el éxito financiero se había desvanecido. En su lugar, surgía alguien más reflexivo, consciente de sus acciones y de las vidas que su fortuna había afectado. A medida que tomaba más decisiones basadas en la justicia y la integridad, empezaba a encontrar una paz interior que nunca había experimentado antes. Fernanda, quien lo había acompañado en cada paso del proceso, lo observaba con admiración y orgullo. Sabía que lo que Carlos estaba haciendo no era fácil, pero también sabía que era necesario para que él pudiera seguir adelante con una conciencia más limpia. «Estoy orgullosa de ti», le dijo una noche, mientras estaban sentados en el porche de la pequeña casa en la que se hospedaban en San Esteban. No muchos hombres harían lo que tú estás haciendo. Carlos le sonrió, tomando su mano con cariño. «No estoy haciendo esto por orgullo», respondió con humildad. «Lo hago porque es lo correcto. Porque no puedo seguir adelante sabiendo que mi vida, mi éxito, fue construido sobre el dolor de otros. El sacrificio financiero fue grande. Carlos tuvo que vender algunas propiedades valiosas y deshacerse de inversiones lucrativas para poder cumplir con las promesas que había hecho. Pero no le importaba. Por primera vez en su vida, sentía que estaba construyendo algo con verdadero valor, algo que no se medía en dinero o propiedades, sino en integridad y justicia. Cuando finalmente completó el proceso de devolución de tierras y el fondo de compensación comenzó a funcionar, Carlos sintió un alivio que nunca había imaginado. No había solucionado todo, y no todas las familias aceptarían sus acciones como suficientes, pero había hecho lo que estaba a su alcance. Había enfrentado el pasado de su familia y había tomado medidas para corregir el daño. Al salir de San Esteban por última vez, Carlos miró por última vez el pequeño pueblo que había cambiado su vida. Sabía que nunca volvería a ser el hombre que era antes de este viaje,
y por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz consigo mismo. De vuelta en la ciudad, Carlos sentía que un peso había sido levantado de sus hombros. Las semanas que pasó lidiando con la verdad de su familia y tomando las difíciles decisiones de reparar los daños, lo transformaron profundamente. El lujo que una vez definía su vida ahora parecía irrelevante comparado con la paz interna que había alcanzado al corregir las injusticias del pasado. Mientras caminaba por su mansión, los ecos del poder y la riqueza que antes dominaban su vida se sentían distantes. Cada objeto de lujo, cada obra de arte, cada mueble caro le recordaba que, aunque seguía siendo un hombre exitoso, su valor ya no dependía de lo material. Había algo más grande en juego, el legado que dejaría atrás y la paz que ahora sentía después de haber enfrentado la verdad. Fernanda lo observaba con nuevos ojos. El hombre que había vuelto de San Esteban no era el mismo que se había ido en busca de respuestas. Aunque Carlos había sacrificado parte de su fortuna y enfrentado críticas tanto internas como externas, su transformación era evidente. La conexión entre ambos también había cambiado. La distancia emocional que los separaba antes había desaparecido. Una noche, mientras estaban sentados en el salón, Fernanda rompió el silencio. «Te ves más tranquilo, Carlos», dijo con una sonrisa suave. «Nunca pensé que, después de todo lo que hemos pasado, pudieras encontrar esta paz». Carlos la miró, con una expresión de serenidad en su rostro. «No fue fácil», respondió, «pero necesitaba hacerlo. Lo que descubrí sobre mi familia, no podía ignorarlo. Pero ahora, después de todo lo que pasó, siento que finalmente puedo estar en paz conmigo mismo». Fernanda asintió, sabiendo que él había hecho lo correcto, incluso cuando el precio fue alto. Pero más allá de la pérdida económica, ambos sabían que habían ganado algo mucho más valioso, una vida basada en la integridad y la verdad. Los días pasaban, y Carlos comenzó a reconfigurar su vida. Se dedicaba más tiempo a los asuntos que realmente le importaban, como las iniciativas filantrópicas que ahora veía con una nueva perspectiva. En lugar de centrarse en el crecimiento financiero, Carlos comenzó a explorar cómo su riqueza podía utilizarse para hacer el bien en comunidades necesitadas, siguiendo el ejemplo de lo que había hecho en San Esteban. Un día, mientras revisaba algunas de las cartas que había recibido de las familias del pueblo, Carlos se detuvo en una en particular. Era una nota simple, escrita a mano por una anciana que había recibido la devolución de sus tierras. «Nunca pensé que viviría para ver el día en que nuestra tierra volviera a nuestras manos. Su familia causó mucho dolor en el pasado, pero lo que ha hecho ahora me devuelve la esperanza. Gracias». Carlos se quedó mirando la carta por unos momentos, sintiendo una calidez en su pecho que nunca había experimentado en el mundo de los negocios. Este tipo de gratitud y reconocimiento era algo que el dinero no podía comprar, y supo que había tomado la decisión correcta. Esa tarde, mientras caminaba por su jardín, Carlos se detuvo frente a un viejo roble que había sido plantado por su abuelo. Miró hacia el cielo, dejando que el suave viento acariciara su rostro. Por primera vez en años, sentía que no tenía más que demostrar. No estaba compitiendo por reconocimiento, ni por poder, ni por éxito financiero. Había encontrado un propósito más profundo, y esa realización le traía una paz indescriptible. Fernanda lo encontró en el jardín, de pie bajo el árbol, observando el cielo. «¿En qué piensas?», preguntó suavemente mientras se acercaba a él. Carlos sonrió, sin apartar la vista del horizonte. «Pienso en lo que significa todo esto», dijo. «En cómo pasé tanto tiempo persiguiendo el éxito y el poder, y al final, lo que realmente me da paz es haber hecho lo correcto». Fernanda tomó su mano, apoyándose en su hombro. «Has hecho algo increíble, Carlos». No todos tienen la valencia de enfrentarse su pasado de la manera en que tú lo hiciste. Carlos la miró con gratitud. Sabía que, sin ella a su lado, el proceso habría sido mucho más difícil. «No podría haberlo hecho sin ti», dijo sinceramente. «Gracias por estar aquí, incluso cuando no lo merecía». Fernanda le sonrió, apretando su mano con fuerza. «Siempre estaré aquí, Carlos. Pasamos por todo esto juntos, y ahora podemos disfrutar de esta nueva vida que hemos construido». En ese momento, Carlos sintió que el ciclo finalmente se había cerrado. Las decisiones que había tomado lo habían transformado, y ahora, estaba listo para vivir una vida basada en principios más sólidos, no en las ilusiones de riqueza y poder. El hombre que una vez se definía por su éxito material, ahora encontraba satisfacción en la integridad de sus acciones y en el impacto positivo que podía tener en los demás. La paz que tanto había anhelado estaba finalmente a su alcance, y sabía que este era solo el comienzo de una nueva etapa en su vida. Con el tiempo, la vida de Carlos y Fernanda se estabilizó en una nueva rutina,
pero una rutina diferente a la que habían tenido antes. Las reuniones de negocios interminables, los eventos sociales y las constantes demandas de los altos círculos en los que Carlos se movía ahora eran menos frecuentes. Aunque seguía siendo un hombre exitoso, su enfoque había cambiado por completo. Lo que alguna vez lo definió como empresario ahora era solo una parte más de su vida, no el centro de ella. Los proyectos filantrópicos que había comenzado a desarrollar tras su regreso de San Esteban florecieron. Carlos se dedicaba a ellos con el mismo empeño que había puesto en sus negocios, pero esta vez, con un propósito más claro: devolver algo a quienes más lo necesitaban. Gran parte de sus esfuerzos se enfocaron en las comunidades rurales, como San Esteban, ayudando a las personas a recuperar la dignidad y el sentido de pertenencia que alguna vez les había sido arrebatado. Fernanda lo apoyaba en cada paso, y su relación se fortalecía día a día. La distancia emocional que alguna vez los había separado había desaparecido por completo. Habían aprendido a valorarse mutuamente de una manera más profunda, baida en la comprensión y el respeto por las decisiones difíciles que habían tenido que tomar juntos. Un día, mientras revisaba una nueva iniciativa de desarrollo sostenible para las zonas rurales, Carlos recibió una llamada de uno de sus antiguos socios comerciales. El hombre, sorprendido por los cambios que había notado en la vida de Carlos, le ofreció una oportunidad de negocio lucrativa, algo que en el pasado habría sido difícil rechazar. «Carlos, esto podría ponerte nuevamente en la cima del juego», dijo el socio, con entusiasmo. «Es una inversión segura, los beneficios son increíbles, y sé que estás interesado en este tipo de oportunidades». Carlos lo escuchó en silencio. Antaño, esa propuesta habría captado su atención de inmediato, y ya estaría haciendo planes para involucrarse. Pero ahora, las prioridades eran diferentes. «Gracias por la oferta», respondió Carlos con cortesía, «pero ya no estoy enfocado en ese tipo de negocios. Mi vida ha cambiado, y estoy dirigiendo mis esfuerzos hacia otras áreas». El socio, desconcertado, insistió en los beneficios financieros que podría obtener, pero Carlos se mantuvo firme. «Estoy en paz con lo que estoy haciendo ahora», añadió. «Ya no necesito estar en la cima. Estoy exactamente donde quiero estar». Colgó el teléfono, satisfecho con su decisión. Aunque aún disfrutaba del éxito financiero, su enfoque en la vida ahora estaba en ayudar a los demás y en encontrar una satisfacción personal que el dinero nunca podría comprar. Y eso era todo lo que necesitaba. Días después, Carlos y Fernanda viajaron a San Esteban por última vez. Querían ver cómo iban los proyectos que habían iniciado allí, asegurándose de que las familias estuvieran recibiendo el apoyo prometido. Al llegar, fueron recibidos con sonrisas y gratitud. Las tierras habían sido devueltas, y las familias estaban comenzando a reconstruir sus vidas. Uno de los aldeanos se acercó a Carlos mientras él observaba los campos que ahora estaban nuevamente en manos de las familias. «Nunca pensamos que veríamos a un Monteverde hacer lo que usted ha hecho», dijo el hombre con sinceridad. «Nos devolvió más que la tierra, nos devolvió la esperanza». Carlos se sintió conmovido. Sabía que lo que había hecho no podía borrar el pasado, pero sí podía construir un futuro mejor para esas familias. «Fue lo correcto», respondió Carlos. «Mi familia les quitó algo valioso, y era mi deber devolverlo». De pie junto a Fernanda, bajo el sol de la tarde, Carlos sintió una paz interior que no había conocido en toda su vida. No solo había enmendado los errores del pasado, sino que había encontrado un propósito mayor, uno que le daba un sentido real de satisfacción. Mientras se despedían de los habitantes de San Esteban, Carlos y Fernanda volvieron al coche. Al mirar hacia atrás por última vez, Carlos supo que ese capítulo de su vida se había cerrado por completo. Había cumplido su promesa, y ahora era momento de avanzar hacia nuevas oportunidades, con la certeza de que su vida estaba alineada con sus valores. Al regresar a la ciudad, Carlos y Fernanda tomaron la decisión de reducir aún más su estilo de vida. Vendieron la mansión y se mudaron a una casa más pequeña, más adecuada a sus nuevas prioridades. A medida que sus vidas se simplificaban, su felicidad crecía. La opulencia y el lujo ya no les importaban tanto como antes. Lo que ahora valoraban era la calidad de su tiempo juntos y el impacto positivo que podían generar en las vidas de los demás. Carlos sabía que, aunque había perdido parte de su fortuna en el proceso de reparación, había ganado algo mucho más valioso: una vida con propósito y una paz que el dinero jamás podría comprar. Si disfrutaste de esta historia de redención y transformación, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo, y compartirlo con aquellos que buscan una historia de verdadero cambio y esperanza.